Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado ya por un amigo del canal que es Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2010, dirigida por Jon Favreau, con Robert Downey Jr., con Mickey Rourke, con Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Sam Rockwell, Iron Man 2. Pablo, muchísimas gracias una vez más por tu petición y por traernos un nuevo vídeo aquí al canal con un denominador común. Todos ellos, hay que decir, en la mayoría de ellos, por lo menos, a no ser que haya otro Pablo que me haya pedido otras cosas, que es la presencia del bueno de Mickey Rourke. Has visto, por cierto, que alguno se te ha adelantado en las pasadas semanas, porque hace un poquito me pidieron el vídeo de Sin City 2, donde te diría que, por cierto, Mickey Rourke tiene prácticamente los mismos minutos en pantalla que aquí, o quizá unos poquitos más en la segunda parte de Sin City. De hecho, cuando me llegó esta petición, dije, uy, a ver si va a ser, me refiero a la de Sin City 2, dije, a ver, Pablo, otra vez de nuevo, pero no, me equivoqué, os subestimé. Así que pasito a pasito, oye, vamos a ir completando la filmografía aquí al completo del bueno de Mickey. En todo caso hay que decir que esta, más que una película de Mickey Rourke, esta es una película de la franquicia Marvel, del universo Marvel y más concretamente de Iron Man. Y cuando alguien de la personalidad tan arrolladora como la que tiene Robert Downey Jr. está en pantalla, eso, quieras que no, ya pueden ponerte a Marlon Brando al lado. Al final canibaliza todo, lo devora todo y a todos los que se pongan por delante en esa película. No me voy a explayar mucho más en lo que ha significado este trabajo de Robert Downey Jr. y me refiero en general a sus películas como Iron Man, porque ya me despaché a gusto en un vídeo que hice hace no demasiados meses, este año de hecho, sobre Iron Man 3. Solo recordaros algunas cosas que dije sobre él y por encima. Y sobre todo para subrayar que fue un acierto de lleno la elección de Robert Downey Jr. Creo que este tipo de héroe, que es Tony Stark / Iron Man, entroncaba fenomenalmente con generaciones como la mía, y la elección de Robert Downey Jr. también, porque al final la generación de uno es la generación que creció con gente, con héroes canallas, como podía ser Han Solo. Y a su vez no solamente eso, es decir, a los que ya tenemos una edad nos llenó el ojo, pero también consiguió enganchar a las nuevas generaciones que han crecido, al fin y al cabo, con la franquicia de Avengers. Un tipo, por cierto, y hablo de Robert Downey, que por físico quizá era lo último que nos podíamos imaginar, que este hombre pudiera interpretar a un superhéroe, y sin embargo yo creo que coincidiremos todos en que ninguno ya somos capaces de imaginarnos a otro tío que no sea él como Tony Stark. Se nota muchísimo además en la película, y en esta también, en todas las de Iron Man, se nota que los diálogos, los chistes, las réplicas, la actitud que se plasma ya en el guión están hechas a su medida, están escritas a la medida de Robert Downey Jr. Al final este es su personaje. Sin embargo, Pablo nos ha pedido que le dediquemos, oye, no menos importancia al trabajo y al papel de Mickey Rourke en esta película. Estamos en el año 2010 y Mickey ya tuvo su correspondiente resurrección de la mano de Darren Aronofsky y de Wrestler, el luchador, película en la que, si me permitís decirlo, en la ceremonia correspondiente de los Oscars de su año le hicieron el tocomocho al pobre Mickey, porque todo indicaba que el tío, joder,
parecía que esta era de verdad una resurrección, pues un poco tipo lo que ha pasado este año con Brendan Fraser, es decir, una resurrección a lo grande. Todo indicaba que el Oscar, además, recompensando así y coronando estas historias que son a la vez son muy de película, aunque sean historias reales, parecía que ya era en plan, oye, nos rendimos ante ti, te lo agradecemos todo muchísimo y además reconocemos que eres un actorazo. Con ese Oscar que le podría haber caído, todo esto ya es ciencia ficción porque el Oscar no fue para él. En todo caso, es verdad que las excelentes críticas que tuvo Mickey Rourke por El luchador le permitieron no una segunda juventud. O sea, eso era imposible porque aquel sex symbol de los años 80 no iba a volver jamás. La transformación física de alguien como Mickey Rourke le ha condicionado muchísimo, le condiciona muchísimo ahora mismo para cualquier papel que interprete. Sin embargo, a su vez, oye, es innegable que gracias a aquella película el teléfono, digamos que empezaba a sonar un poquito más, empezó a recibir muchas más llamadas de las que recibía un poquito antes del año 2007, muchas más de las que recibía porque por aquel entonces estaba prácticamente en el ostracismo y desde luego en ningún caso como protagonista principal. Pero es verdad que, oye, puede que la resurrección del luchador no le haya deparado grandes papeles protagonistas desde entonces, pero es verdad que se ha quedado como una especie de secundario de lujo para películas, vamos a decir, de fuste. Ahí tenéis el caso, por cierto, de Sin City, que ya lo he comentado. La primera, sobre todo, que a mí es la que me parece verdaderamente buena, de la cual ya hablé. Este Sin City sí que cayó a petición de Pablo. Y todas las historias que narraba aquella película, tengo que deciros, y ya lo dije en aquel vídeo, que me quedo ligeramente por encima con la suya, con ese personaje de Marv. Y en buena parte eso se debe a la presencia de Mickey Rourke, en este caso desfiguradísimo y convertido directamente en un personaje de cómic a imagen real. ¿Qué ocurrió? Pues que, oye, era de esperar, el UCM, el universo cinemático de Marvel, llamó a su puerta y cuando eso pasa, pues oye, tienes que ser muy primo para decir que no. O tener cierto estatus que te permite rechazar estos papeles que entiendo que, oye, te van a llenar la neverita por lo menos durante todo el año. Aquí, en este caso, en Iron Man 2 encarna al, vamos a decir, al supuesto villano de la función, y digo supuesto porque muchas de las cosas que vemos y que suceden en la película, tengo que deciros ya, y empiezo a criticarla para mal, la peli, avanzan a base de bandazos. Y hay muchas cosas que se quedan sin concretar. Repito lo que dije en la crítica de Iron Man 3. Prefiero en todo caso esta segunda parte que la tercera, aunque la crítica fue feroz con esta segunda parte. Es decir, la primera creo que estamos todos de acuerdo en que dices, oye, fue un pelotazo, funcionaba muy bien, era muy divertida, tenían muchas gracias los chistes. En realidad las películas, vamos a decir, primeras de superhéroes, lo que supone la película que te narra el nacimiento del superhéroe, a mí me suelen convencer más, con excepciones, ahí tenemos al bueno de Christopher Nolan y Batman, pero me suelen convencer más que las segundas y no digamos ya que las terceras partes. A mí personalmente, yo me quedo por encima con Iron Man 2 con algún cuerpo más de distancia con respecto a la tercera parte. Yo prefiero ver al Robert Downey Jr. pasado de vueltas y más chulo que un 8 que aquel Tony Stark, vamos a decir, apagado, deprimido de la tercera parte. Creo que se le cortó mucho la coleta en ese sentido. Creo que, ya os digo, si echáis un vistazo, las críticas que recibió la película que nos ha pedido Pablo, desde mi punto de vista fueron excesivamente duras y quizá fueron excesivamente positivas y condescendientes con la tercera parte. Dicho esto, también os tengo que decir que yo tenía otro recuerdo de Iron Man 2. La recordaba, es verdad, que como una película, vamos a decir, tirando a caótica, pero sin duda, en esta ocasión que la he vuelto a ver a petición de Pablo, me ha sorprendido y de forma negativa cómo en un momento dado muy concreto de la historia
con un primer tercio, os tengo que decir que apuntaba muy alto, que apuntaba a cosas verdaderamente buenas. Sin embargo, hay un momento de la película, luego os diré cuál, que dices, ostras, aquí se está empezando a perder la brújula. Y luego ya se intenta solucionar todo en la inevitable pelea final. Y esto lo quiero hilar con la petición de Pablo de dedicarle más tiempo del habitual, del que tendría si no me hubiera pedido una película en la que, oye, tenemos que destacar por encima a Mickey Rourke. Luego me detendré en esto y os señalaré para mí eso, cuál es ese punto de inflexión en el cual la película para mí ya se queda encallada, pero creo que coincide con el hecho de olvidarse del personaje de Mickey Rourke, precisamente, que también nos lo habían presentado. Y para mí es olvidarse del personaje de Mickey Rourke y que la película se empiece a caer y ya vaya ahí como avanzando a trompicones. En resumen, vamos a darle un 6 a este Iron Man 2, o lo que viene a ser lo mismo, 3 estrellas sobre 5. No iniciados, que alguno quedará por ahí en este universo. La película es una continuación muy directa de la anterior. Acordaos de cómo acababa el primer Iron Man, con la confesión directa de Tony Stark, que todos hemos alguna vez fantaseado, tener unos ahí todo lleno de focos, periodistas, cámaras y decir: yo soy Iron Man. Y por tanto el tío ya es una celebridad mundial. Problemas con esto de ser ahora un tío hiperpopular a nivel mundial, que el gobierno norteamericano considera que Tony Stark y sus reactores por ahí sueltos, pues bueno, oye, quizás esto hay que controlarlo un poquito, oye, podría suponer cierto peligro, y por tanto no le quieren quitar un ojo de encima. Y por otro lado, paralelamente a esta controversia con el personaje de Tony, se nos narra la historia de un tal Iván, un ruso, en este caso interpretado por Mickey Rourke, que por motivos que desconocemos quiere acabar con Tony Stark. Tened en cuenta algunas cosas. La primera, que esta película es todavía anterior a la primera de los Vengadores en su conjunto. Todavía nos quedaban, si no recuerdo mal, 1 o 2 años para ver por primera vez juntitos a Iron Man, a Hulk, al Capitán América, entre otros, a Viuda Negra. Y hasta ese momento, la punta de lanza de la franquicia de UCM había sido Iron Man. De hecho, Iron Man fue la primera, vamos a decir, película oficial del UCM. Con Robert Downey Jr. y con Tony Stark, digamos que empezó todo este conglomerado de películas, series cruzadas, spin-offs del spin-off, precuelas de precuelas de precuelas del UCM. Aquí vamos a ver, de hecho, cómo se nos van a presentar algunos personajes que posteriormente vamos a decir que van a ser muy importantes en lo que respecta a la saga Vengadores. Segundo, el director que tenemos aquí es el mismo que el de la anterior película, que el primer Iron Man. Es Jon Favreau, el mismo que interpreta al guardaespaldas Happy. Pero es verdad que hay cambio de guionista, y aquí el único responsable, o por lo menos el único que aparece en los créditos, es Justin Theroux. Es una elección un poco extraña porque, primero, es más actor que guionista. De hecho, es el protagonista de Leftovers, serie de culto total y absoluta, y hasta ese momento lo que había hecho a nivel de guión era sobre todo colaborar con Ben Stiller en películas tipo Zoolander o Tropic Thunder, y se ven un poco los tiros en eso, en el sentido del humor, evidentemente sin ser ni la cuarta parte de Bestia de aquellas películas. Pero sí se ven más de 1, más de 2 y más de 3 chistecitos, digamos, incorrectos en la peli. Quizá demasiados, no os digo que no, a veces hay un poco de aglomeración de chistes, pero alguno funciona. Vamos al lío y a deciros o a desarrollar lo que os comentaba antes, el por qué esta película empieza para mí muy bien y después va decayendo, motivo por el cual al final le he bajado la nota que originalmente tenía pensado darle. Yo digo, bueno, esta película guardaba un buen recuerdo de ella,
voy a darle un 7, yo creo que mínimo 3 estrellas y media. Y, no, vamos a bajar un poquito el listón, vamos a ser justos con las críticas a la carta, que si empezamos aquí a regalar estrellas, ya sé que algunos a veces no son bien entendidas, pero bueno, es lo que hay. Lo mejor de la película para mí, y ya vamos con las cosas que más me gustan y que menos me gustan. Iron Man 2 tiene, vamos a decir, unos 40-45 minutos iniciales que son primorosos. O sea, como suele ser habitual, bueno, como es habitual, Pablo nos ha pedido que nos detengamos un poco más en lo que sería la actuación y en el personaje de Mickey Rourke. Y hay que decir que la presentación de este personaje es enormemente prometedora. O sea, tenemos ahí ese hombre, ese ruso, con ese físico del Mickey Rourke del siglo XXI, muy impactante, llorando al que suponemos que es su padre moribundo, sin que nosotros sepamos muy bien o no sepamos en absoluto quién es este tío, qué es lo que pasa aquí y qué relación va a tener eso posteriormente con Tony Stark. Salvo por ese plano que vemos posteriormente de una especie de reactor fabricado por las industrias Stark. Este será un momento, además, este es un momento que me da la sensación de que Mickey Rourke lo debió disfrutar, porque no es habitual en las películas de una franquicia de estas dimensiones, donde además interpretas al villano de turno, que te regalen momentos de esa sensibilidad, como vemos al principio de la película. Y Mickey, que tiene su ego y bien ganado además ese ego, estoy seguro que debió tomar un momento así como sensible y triste, donde le vemos a él llorar y tal, y además que eso sea en el inicio de la película, y eso ya de algún modo te predispone a estar especialmente atento a todos sus movimientos, porque al final es lo primero que te muestran de todo. Yo estoy seguro que ese detalle, esa concesión hacia él, le debió agradecer un montón. Aportó, por cierto, muchas cosas Mickey Rourke para su papel, entre otras, el hecho de que buena parte de su diálogo, que hay que decir que es poco a lo largo de la película, pero que por lo menos lo que hubiera bastante en ruso. Todo ello para un personaje, por cierto, que como tal no existía en los cómics, pero del cual es verdad que sí que se cogieron cositas de al menos un par de villanos de los tebeos originales. De este estupendo primer tercio de la película me quedo también, me gusta mucho la presentación de el nuevo Tony Stark. Ya iba a decir convertido en un divo. O sea, Tony Stark ya era un divo, siempre, incluso antes de ser Iron Man. Ya era más chulo que un 8. Pero aquí vamos a decir que directamente se ha pasado el juego, porque se ha convertido en una celebridad internacional desde que salió del armario de Iron Man. Tengo que decir que es incluso, por momentos es demasiado divo. O sea, no sé si sería la intención, entiendo que sí, la intención original de los creadores, pero joder, en esta ocasión dices, estoy deseando que las cosas se le empiecen a torcer un poquito a Tony Stark, porque se está ganando de verdad una buena bofetada, y que alguien le baje los humos, porque es que de verdad ya es algo intratable. Buena selección, por cierto, de temas musicales en la película, cosa que, por cierto, eché en falta en la tercera parte, en este caso con ese Shoot to Thrill de AC/DC durante esa entrada triunfal en la feria Stark. Al final de las 3 películas que hemos tenido individuales de Iron Man, esta es la última en la que vemos de verdad al personaje gozándolo, o sea, disfrutándolo y pasándoselo bien. Toda esta sobradez de Tony se expande, por cierto, a esa comisión del Senado preocupada por el control de ese arma que en sí misma supone Iron Man. Y lo cierto es que ves tan sobrado al tío que por un lado, oye, estás deseando que alguien le pinte bien la cara. Por cierto, cuando recibe la citación para lo del Senado y la carta, esa carta se la da a Kate Mara. Me pareció a primera vista, y efectivamente hizo aquí un papel sin estar acreditada, no recordaba que saliera en la película. Del mismo modo, aquí tenemos, ya hablando de apariciones tirando a breves,
tenemos la primera película en la que aparece Viuda Negra, alias Scarlett Johansson, alias Natasha Romanoff. Y también, si exceptuamos una escena por postcréditos del primer Iron Man, también tendremos la primera aparición, vamos a decir, propiamente dicha, de Nick Furia, alias Samuel L. Jackson, vamos a decirlo ya bien. Todo esto te va a hacer en el fondo ver cómo Marvel Studios tenía muy clarito lo que había que hacer aquí, tenía muy clara la hoja de ruta, los pasos a seguir, y estaban segurísimos, y películas como esta lo demuestran, que esos objetivos se iban a ir cumpliendo. Es decir, les quedarían películas peores o mejores, como el primer Iron Man, pero lo que queda en evidencia, oye, es que aquí había de verdad un plan a seguir, y que eso iba a cristalizar 2 años después en la primera película de Vengadores. Por lo menos en esta primera fase del universo UCM hay que reconocer que los tíos trabajaron con una precisión milimétrica. No es que tengan, por cierto, aquí los dos personajes de Samuel L. Jackson y Scarlett Johansson, no es que tengan unas aportaciones, vamos a decir, acojonantes, pero ya solamente que te los calcen aquí en esta película sí que revela lo bien estudiado que tenían todo este tema del universo. El villano de la función, teóricamente, es Mickey Rourke. Y digo lo de teóricamente porque para mí es uno de los puntos flojetes de la película, y no estoy hablando de la interpretación de él. Y eso es que en realidad el auténtico villano no es Mickey, sino este Justin Hammer, que encarna Sam Rockwell, personaje, en este caso sí hay que decir, sacado de los cómics, el fabricante de armas rival de Tony Stark. Sam Rockwell, este es un actor que parece experto en caer mal, o sea, os lo digo como lo siento, no sé si os pasa, pero a mí sí me pasa, es decir, le pegan estos personajes tirando a, no necesariamente villanos, pero sí personajes como tirando a miserables. Sin embargo, aquí me da la impresión de que Sam Rockwell estaba imitando a un Gary Oldman más joven. Es más, por edad todavía no podía haber interpretado este personaje Gary Oldman, pero estoy seguro que dices, oye, aquí posiblemente Justin Theroux y con la connivencia de Jon Favreau dijeron, aquí nos gustaría tener a Gary Oldman, pero claro, Gary Oldman ya está un poquito mayor para el personaje, queremos como tirando un Gary Oldman joven, y le dijeron a este hombre, a Sam Rockwell, oye, imítanos a Gary Oldman. Me parece, en todo caso, un villano, vamos a decir, discutible, y luego ahondaré un poquito más en eso, o mejor dicho, me parece discutible el hecho de que hayan querido desdoblar al villano de la película, dando la sensación de que con el personaje de Mickey Rourke no era suficiente. Pero bueno, si se buscaba a un personaje que fuera abofeteable, hay que decirlo, chicos, acertasteis, Sam Rockwell es vuestro hombre. Vamos con lo que para mí es la mejor secuencia de toda la película, y es la del Gran Premio en Mónaco. La entrada aquí de Mickey Rourke es impresionante, o sea, abriéndose ese mono que lleva puesto en plena pista, dándole ese latigazo al coche, para mí es de los mejores momentos que nos ha dejado toda la trilogía de Iron Man, de los mejores momentos de acción, por lo menos, y sin duda, oye, es el más repetido a la hora de ilustrar en imágenes esta película. O sea, cada vez que veáis un anuncio sobre, oye, esta noche se emite Iron Man 2, no va a faltar en ningún caso Mickey Rourke caminando por la pista del Gran Premio de Mónaco. Sin duda, por ejemplo, hasta ese momento en el que salen los dos bólidos disparados detrás de él. Luego tenemos también esa pelea, está la pelea ya cuerpo a cuerpo con Iron Man, está después el atropello de Happy y la réplica de Tony Stark diciendo que si ibas a por él o ibas a por mí, y Mickey Rourke en general está en toda esta parte, en ese modo bestia parda, que también le iba a su edad y al físico que lucía en aquellos años. Y el personaje de Mickey es interesante, y resulta siempre interesante también en la medida que desconocemos el por qué persigue a Tony. De hecho,
¿Cuántas palabras, os pregunto, ha pronunciado Mickey Rourke hasta el minuto 40 de película, que es cuando se producen estos hechos? Prácticamente contadas con los dedos de una mano. Sin embargo, aquí es a lo que iba. Aquí voy al turrón, a la madre del cordero. Es justo después de este momento del Premio de Mónaco, del encarcelamiento del personaje de Rourke, su posterior fuga y su reclutamiento por parte del personaje de Sam Rockwell, es cuando para mí la película ya encalla. Es decir, ya no progresa o progresa a empujones. Mira, os lo digo de forma incluso más concreta. Ese momento en el que Mickey Rourke le pide al personaje de Justin Hammer que le ponga un pájaro en su celda, digo, uy, ¿qué está pasando aquí? Aquí alguien me ha dado el cambiazo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un pájaro? O sea, ¿a qué viene eso? Evidentemente eso no va a tener ningún tipo de repercusión en nada. Como ya os digo, a partir de ahí, digamos que se empiezan a desarrollar un puñado de secuencias con más o menos sentido. Una que se hace quizá un poquito cargante es esta de la fiesta ofrecida por Tony Stark con un Iron Man pedísimo, o sea, con esas prácticas de tiro posteriores, el enfrentamiento que tiene con War Machine, interpretado en esta ocasión por Don Cheadle, que sustituyó a Terrence Howard, que fue el que lo interpretó en la primera peli, y sonando Queen, además. Yo lo reconozco, este momento, recuerdo que me hizo más gracia la primera vez que lo vi, y ahora viéndolo estoy diciendo, ostras, tampoco le acabo de ver mucho el sentido a toda esta secuencia, pero bueno, tampoco vamos a ser tan severos. Tiene algún momento aislado que resulta divertido. El problema que yo le veo a esto, y es algo que quizás estoy repitiendo ya demasiado en este vídeo, y es el hecho de que Mickey Rourke ha desaparecido. O sea, toda la trama relativa al personaje de Mickey se queda absolutamente sepultada en pos de ¿qué? En pos de alguna secuencia de acción, también por momentos cómicos tirando a disparatados, como puede ser todo esto de la fiesta. Todo esto estaría bien desde mi punto de vista si el guión se preocupara en estar ocultando algo del personaje de Mickey Rourke, alguna sorpresa, vamos a decir, gorda, algo que sacudiera el avispero de la película en un momento dado, en el tercio final, pero no. Es verdad que esta vez que la he visto me parece más alarmante que en el guión se pase ya olímpicamente del personaje de Mickey, que al fin y al cabo, como yo os decía antes, es el que abre la película. Para mí pasan demasiados minutos, un tanto, vamos a decir, intrascendentes, con algunas cosas que, oye, es verdad, están bien. Por ejemplo, ese momento en el que Tony está viendo esa película antigua, donde está su padre presentando esa ciudad del futuro, entre tomas falsas, el propio Tony aparece de crío en esa misma peli documental, y donde va a estar una de las claves para poder salir airoso en este nuevo desafío. Está también el chiste, por ejemplo, a costa del escudo del Capitán América, cuando Tony lo ve, parece que está dando ahí con algo mítico y lo utiliza casi como pisapapeles para crear ese nuevo elemento guay para el núcleo modificado del reactor que lleva en sus entrañas. De todas formas, también en esta ocasión queda en un segundo plano o incluso en un tercero el personaje de Gwyneth Paltrow. Estas son cosas que se nota que quisieron, por ejemplo, lo de Gwyneth Paltrow, eso lo quisieron corregir muchísimo en la tercera entrega. Quizá notaron que dices, para lo que aparece, para lo que hace Gwyneth Paltrow en la segunda parte, es que directamente nos la podríamos haber ahorrado. Esta es una película que, siendo menos ingeniosa que la primera, de forma objetiva, podemos decir que se acumula más chistecitos, lo cual no quiere decir, por cierto, que sea más graciosa que la primera. ¿Qué ocurrió? Yo creo, desde mi punto de vista, que no hubo término medio. Y ya luego, en la tercera parte, dijeron, venga, creo que se nos ha pasado aquí de guasones, vamos a eliminar, o mejor dicho, dejaron en su mínima expresión el número de chistes, y les quedó al final una película, desde mi punto de vista, más bien sosita. Por ejemplo, ya entroncando con la parte final, en la tercera parte no habríamos visto
nunca al villano, en este caso Sam Rockwell, bailando en el escenario mientras está presentando los drones. O sea, eso no te lo puedes acabar tomando demasiado en serio. Aunque bueno, estaba el personaje de Ben Kingsley en la tercera parte, que me estoy acordando que dices, joder, también tiene miga. Pero bueno, en estas películas al final, ¿qué estás esperando? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve un encallamiento de guión? Vamos a destrozarlo todo. Vamos a plantar aquí la gran batalla final de rigor en todas estas películas en general, no solamente las del universo Marvel, con algún buen detalle entre medias, como con lo del niño con la careta de Iron Man, si en un momento dado, y el personaje de Mickey Rourke delante. Ese es el tipo de detalles que molan ver en una batalla, que por otro lado, pues oye, tampoco nos va a pillar de sorpresa que ya sepamos cómo va a acabar. Del mismo modo, también me gusta ese detalle que han tenido ochentero en plan de cruzar los rayos al más puro estilo cazafantasmas que se marcan, en este caso Iron Man y War Machine. Y me gusta también, por encima de todo, la despedida del personaje de Mickey Rourke, ya moribundo, diciéndole eso al personaje de Tony Stark de Iron Man, de "You lose", tú has perdido o tú pierdes. Y es una pena que a lo largo de la película no tuviera el desarrollo que verdaderamente merecía este personaje. Al contrario que otros villanos del universo, además de ser un personaje, el de Mickey Rourke, mortal, tenía una motivación muy personal para ir contra Tony Stark y Iron Man. No lo he comentado, pero la razón de que vaya contra él es porque su padre, el padre de Mickey, fue deportado a Rusia por el padre de Tony Stark, por Howard, ya que también era físico, trabajaron juntos en la creación de un reactor. La cosa está en que este hombre, el padre de Mickey Rourke, al intentar venderlo por su cuenta, pues fue denunciado por Howard Stark y por tanto, oye, dices, joder, teníamos aquí una historia de dos hijos que pagan por los pecados de sus padres. Dices, coño, vendido así. Dices, joder, con esto Christopher Nolan, yo os digo yo, que se monta una buena película de superhéroes. Pero al final, pues oye, les quedó película de catálogo, por lo menos desde mi punto de vista, con momentos aislados que dices, son afortunados, con un muy buen arranque, divertido, con ingenio, que pasan cosas, que te plantean inquietudes, interrogantes, pero después la película, digamos que se queda ahí, baja y ya se queda en el valle, y desde mi punto de vista no vuelve a remontar. Poco más ya que añadiros. Está simpática la escena final, por cierto, también, con la condecoración de ese senador interpretado por Garry Shandling y sus gordísimos labios que tiene este hombre, siempre me han llamado la atención, clavándole la insignia a regañadientes a Tony Stark y, oye, sonando uno de esos temas, da igual las veces que lo pongan por la radio, da igual las veces que lo veamos en una película, en esta, en la que sea, que, oye, siempre te alegran un poquito el corazón, y ese es Highway to Hell. Iba a cantar el estribillo y además con la voz de Brian Johnson, pero creo que habéis sido buenos y no os merecéis ese castigo. Y hasta aquí la crítica a la carta de Iron Man 2. Pablo, 1.000.000 de gracias por habérmela pedido, 1.000.000 de gracias por redescubrir, de algún modo, gracias a ti, a Mickey Rourke, repasar la trayectoria de un actor a través de sus películas. Eso siempre la verdad es que es interesante, mola, se ve la evolución, se ven los baches, se ven los éxitos, se ven los fracasos. Espero que te haya gustado en líneas generales este vídeo y espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, para más críticas a la carta, solo tenéis que echar un vistazo a este cabezón que tenéis frente a vosotros, y más que al cabezón, a lo que hay debajo de ese cabezón, que son las instrucciones en información del canal para poneros en contacto con la revista y, oye, pedirme la película que os dé la real gana. Dices, coño, ya que he hecho Iron Man 3, Iron Man 2... Dices, a lo mejor a algunos se le antoja la primera de Iron Man. Pues oye, ni tan mal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series.
con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.